Bueno, uno de los temas que venimos analizando tiene que ver con la reforma laboral que se está proponiendo. Todavía no hay muchos detalles, pero ya el debate está instalado respecto de lo que va a pasar en el Congreso de la Nación con el debate de lo que algunos denominan como la reforma laboral, otros modernización laboral. Bueno, distintas entidades están generando también todo un debate aquí en la ciudad de Santa Fe y vamos a hablar. Lo vamos a saludar al doctor Juan Andrés Pizarello, que es abogado experto en relaciones laborales, para ver el impacto que esta reforma laboral puede tener con los trabajadores. Juan, ¿cómo te va? El gusto de poder saludarte. Fabián Acosta y Natalie Bedini aquí en la mañana de la radio. Hola Fabián y Natalie, ¿cómo andan? Bueno, contanos un poquito, más allá de que todavía no tenemos muchas precisiones de lo que incluiría este proyecto de reforma laboral, qué es lo que se está conversando, cuáles son las preocupaciones que básicamente tienen los trabajadores. Mira, en ese sentido hay como un juego de fuegos que hace el gobierno diciendo que existe un proyecto de reforma laboral, que al momento no existe. Hay tres puntos que me parecen muy importantes para las organizaciones sindicales y sus afiliados y afiliadas, que en primer término es lo que es la posibilidad que tienen las patronales de interferir en la asamblea sindical. Eso ya estaba visto en el DNU 7023, en donde hay como una vocación, una especie de fijación con esa temática por parte del grupo que gobierna, que lleva adelante el ejercicio del gobierno nacional. En segundo término, con tratar de generar un mínimo de servicios esenciales, que es un estándar mucho más alto que en el derecho comparado. En el DNU 7023, que fue ese primer decreto de necesidad y urgencia que largó Milei, que la justicia lo frenó, establecía un 50% al menos de servicios esenciales que se tienen que estar prestando, o 50% de trabajadores efectivamente en momentos de huelga, independientemente que sea un servicio esencial, que creo que es hacia eso a donde van. Y en tercer término, instalar la violación de lo que es el principio de ultraactividad de la ley, que ¿qué quiere decir? Que siguen rigiendo los institutos laborales más importantes de cada convenio colectivo, de cada régimen laboral, independientemente de su vencimiento, y con esto lo que quieren hacer en realidad es que las patronales puedan discutir sistemáticamente todas las condiciones laborales y además de eso imponer lo que se llama el sistema de sindicalización por empresa, que quiere decir que cada empresa, que cada empresaria y un empresario pueda negociar con la masa obrera y no el sistema por rama que existe actualmente. Juan, y contanos un poquito, digamos, qué es lo que están conversando a nivel de las organizaciones de los trabajadores, de los sindicatos. ¿Comienzan a tomar contacto, por ejemplo, con los legisladores nacionales por Santa Fe, por quienes van a propiciar o participar de este debate? Digo, porque también son limitadas las posibilidades cuando se dan este tipo de debates para el ciudadano de pie, para el trabajador común. Mira, yo asesoro, tengo un estudio jurídico, así que pues, todavía en ese sentido me parece que es importante que las trabajadoras y trabajadores tienen que acercarse a sus gremios y son las y los gremialistas los que están llevando adelante este proceso. Lo que sí sé es que hay mucha preocupación en el sector y que no están solamente preocupados, sino están ocupados en diagramar un esquema en donde los derechos no sean cercenados, o que por lo menos exista diálogo. Acá el problema que está dado es que el gobierno nacional tira por debajo de la alfombra de que se viene un proceso derogatorio de ciertos institutos del derecho laboral, y a la vez, en primer término, digo, si hablamos de crecimiento, de desarrollo y de racionalidad, no tiene una reforma tributaria, una reforma fiscal que establezca un sistema de crédito fiscal para los propietarios de pymes, ¿no? Eso me parece lo más importante. Y en segundo término, tampoco, como cualquier democracia en desarrollo, llama a los actores sociales a debatir un proyecto de reforma o, a ver, hay que modificar ciertos institutos, hay que modernizarlos. Bueno, en ningún momento. Puntualmente, tampoco el gobierno nacional con estas
estos actos que genera, estos actos y estas acciones y omisiones que desarrolla, muestra que va a ser una reforma la que impondrá para los sectores concentrados de poder, no así para las pymes, porque acá no está en discusión un modelo de desarrollo nacional, lo que está en discusión es un modelo de transferencia de recursos que pueda concentrarse aún mucho más en ciertos sectores. Juan, Natalie Bedini, este lado, buenos días, un gusto poder saludarte. Hola, Natalie. Respecto de un tema del cual se habla mucho, porque como bien vos estás diciendo, el proyecto en sí de reforma todavía no se conoce, ni por parte de la Casa Rosada, ni tampoco se conoce cuáles son los debates que se van a habilitar en el Congreso, pero todos hablan de hipotéticos puntos que se van a tocar, como por ejemplo lo que tiene que ver con la economía informal y quizá con la mal llamada economía informal o semiformal de, por ejemplo, monotributistas que son tercerizados por tanto empresas hasta como por el propio Estado. ¿Vos cómo te imaginás que se va a dar allí el debate y qué rol pueden cumplir también los sindicatos en este sentido? Ahí me parece que hay dos aristas distintas en la muy buena formulación que vos hacés. En primer término, que el gobierno nacional, por receta del FMI, tiene que sacar el monotributo. Así que un gobierno nacional que llega diciendo que va a cobrar menos impuestos, les va a cobrar más impuestos a los trabajadores y a los autónomos. ¿Por qué? Porque no les va a decir, y acá está la trampa, de que les va a sacar el monotributo, sino que va a decir que no crea ningún impuesto y que los manda, va a seguir pagando el mismo impuesto, pero como un autónomo, va a cambiar de titularidad. Ahí está, hay una estrategia discursiva, que es mentira. El gobierno nacional le va a hacer pagar más impuestos a las trabajadoras y a los trabajadores, principalmente a quienes están en estos sectores de la economía no formal y que utilizan el monotributo como una herramienta a través de distintas organizaciones, cooperativas, y eso, digamos, es una preocupación también del sector. En segundo término, el trabajo informal, como vos también muy bien lo apreciás, es parte de la realidad y hay discusiones internamente sobre qué tipo de trabajo o cómo tutelamos el hecho del trabajo. Te doy un ejemplo. El trabajo de hoy no es el mismo que el de hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que un trabajador, una trabajadora formal, llega de su trabajo en blanco y tiene que subirse a un Uber a seguir laburando. Entonces cambia completamente cómo se está viendo ese hecho social del trabajo. Yo creo que en cuanto a lo que son los trabajadores y las trabajadoras informales no existirá ningún beneficio por una reforma laboral, sino que tiene que ver con un gran acuerdo que exista entre trabajadores, empresarios, organizaciones sindicales, sociales, respecto de cómo se va a tutelar. No es el ímpetu del gobierno nacional, y tampoco lo que surgió de las urnas del último 26 de octubre. Entonces, sí estamos en una encrucijada en donde monotributistas van a pasar a ser autónomos en algún momento, esto lo han dicho, y lo peor de todo es que quieren hacer imponer esta política utilizando el derecho del trabajo y no una reforma tributaria que es para pagar deuda contraída con el FMI. No sé si más o menos me entiendo y Juan, hay algunas cuestiones que podemos ir viendo de a poco. Igualmente, más allá de lo que es la posición del gobierno nacional que ha instalado este tema y que va con fuerza a debatirlo en el Congreso a partir del 10 de octubre con la nueva conformación que va a tener tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Per se, el gobierno no tiene el número para instalarse. Aquí hay otras fuerzas políticas que ya se han manifestado abiertamente. Ayer, sin ir más lejos, el gobernador de la provincia, en una convocatoria que le hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires, dijo que él comparte la necesidad de que se produzca una reforma laboral, una reforma tributaria. Es decir, que hay otros sectores que uno no podría decir son conservadores, son liberales, sino más bien progresistas que están acompañando este debate. Está bien. Yo creo que el gobernador de la provincia de Santa Fe, por su ética en la gestión, en el sentido de lo que puede demostrar a la población, no es progresista.
es No, no, un no, gobernador no, más bien de mano dura. pero no apunto, digamos, no digo que Puyaro sea progresista, pero supuestamente Provincias Unidas, el bloque que nominó legisladores, más allá de que ahí estuvo Escaglia, tiene a Juan Schiaretti, tiene a Miguel Ángel Pichetto, tiene a sectores que uno podría decir son o están parados en otro lugar o en la vereda de enfrente del gobierno nacional. Sí, o sea, que tengan sectores que tienen conocimiento de la política institucional no quiere decir que tengan posiciones que puedan ser progresistas. En eso es lo que creo, Fabián. Puntualmente, la lógica de los gobernadores es salir a negociar con los gobernadores los fondos de las provincias. Ha pasado los 90 y puntualmente el gobierno nacional lo que está haciendo es utilizando digamos, la pauta de sobrevivir que tienen las provincias para poder conseguir votos. Ahora el Frente Unidos acá en la provincia de Santa Fe no creo que a nivel parlamentario tenga muchas diferencias con el bloque violeta, ¿no? Y independientemente de cómo se mueva la política, que en eso no sabemos tanto, en materia institucional yo creo que es muy probable que el 9 de diciembre, teniendo en cuenta la próxima mayoría legislativa que se viene, pueda alargar el DNU, que es lo que se está hablando y lo que están diciendo, con la reforma laboral y que ulteriormente con la ley que existe y que todavía las legisladoras y legisladores no han podido derogarla para la aprobación de los DNU, pueda rápidamente refrendarse ese DNU. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que remita durante diciembre el proyecto de reforma laboral. Dicen que diciembre no es un buen mes para tomar algunas decisiones, así que lo puedo hacer durante enero, cuando esté todo más planchado. Y van a jugar con que también se viene una reforma tributaria, pero la verdad es que no escuchamos absolutamente nada de reformas tributarias progresivas, sino que estamos escuchando como que el problema de este país es el derecho laboral. El derecho laboral que cuando se fue reformando progresivamente, por ejemplo en los 90, no cambió los índices de registración y no generó ningún tipo de crecimiento económico. Puntualmente no es la ley la forma de hacer crecer a la sociedad. La ley es la forma de perimetrar, de tener reglas claras, pero acá lo que Juan, tiene que ver es la política económica. En ese sentido, uno se pregunta, porque también vos mismo lo decías recién, una persona sale de su trabajo, supongamos que es del 50% de la sociedad argentina que tiene un trabajo en blanco, sale sin perjuicio de eso, no le alcanza su sueldo, agarra su auto y se pone a trabajar en alguna de estas aplicaciones en otro horario, es decir, tácitamente la forma del trabajo ya ha cambiado en la Argentina y hay algunos sectores políticos que vienen diciendo necesitamos una reforma laboral hace mucho tiempo que debe tener estas cosas contempladas, pero lo que quiero preguntarte es, en tu cercanía con estos sindicatos que asesorás, estas instituciones que asesorás, ¿qué se dice de por qué llegar a este punto de estar esperando un decreto del presidente en lugar de, yo no digo en pasado, pero haber debatido o propiciar realmente una reforma laboral desde el Congreso, desde esos sectores? Claro, en esto el debate no lo ha dado el gobierno nacional, independientemente de las posiciones más dialoguistas o menos dialoguistas que puedan tener las centrales obreras, ¿no? Hay centrales obreras que tienen posiciones más dialoguistas y hay otras que por ahí tienen posiciones más confrontativas. Eso lo delimitarán los trabajadores, me parece, dentro de sus ámbitos de discusión. ¿Qué creo yo? Como vos decís, que el trabajo ha cambiado, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Ahora España tiene un fallo muy importante contra los riders. Ellos dicen los riders de estos servicios, estas apps de envíos, en donde lo que se delimita es la necesidad, primero, de que establezcan que ellos son patrones, que no tienen un servicio de app, y en segundo término, la pelea la dio el Estado español, ¿no? El juicio es de la República, del Estado español. Entonces, me parece acá que a estas nuevas formas de entender el trabajo, de estas lógicas que tienen que ver también con la pandemia, un poco para explicar globalmente cómo viene el fenómeno, porque luego de la pandemia nos ha cambiado a todos, y obviamente ha cambiado el trabajo, y también principalmente las franjas de menos de 35 años, que son un
son un gran interrogante en el derecho laboral, porque son franjas que han visto nuevas modalidades del derecho laboral, y esa lógica que nosotros tenemos por ahí. Yo tengo 40 años y siempre pensé que el trabajo que iba a tener después de que pude ir a la facultad, afortunadamente, iba a ser el que iba a tener para toda la vida. Bueno, eso cambió con los profesionales, con los laburantes, con todo el mundo. Entonces me parece que tenemos que tratar de pensarlo desde ese lugar. Puntualmente, en esta disyuntiva de lo viejo y lo nuevo se encuentra tanto las organizaciones sindicales como las trabajadoras y trabajadores, y el gobierno nacional no tiene esa pregunta porque directamente responde a intereses concentrados que le ponen en letra y puño lo que directamente quieren decir. Me queda una muy cortita que te la quiero hacer antes de que tengamos que terminar la nota, que tiene que ver justamente con el rol de los profesionales, porque desde el gobierno nacional se ha repetido mucho este discurso que ha calado en la sociedad, digo, y debe haber motivos por los cuales ha calado en la sociedad, de que se va a terminar el curro de los juicios laborales. ¿Qué cambios en la justicia perciben ustedes que va a haber y cómo es la recepción de los abogados en este sentido? En materia de derecho comparado, por ejemplo, la lógica del banco de horas que propone el proyecto de Romina Díez de La Libertad Avanza genera mayor litigiosidad que el sistema actual. Así que el gobierno nacional, efectivamente, ellos que hablan peyorativamente de los abogados laboralistas y de lo que supuestamente es la industria del juicio, el gobierno nacional, expresamente por su perfil y por lo que presentan los propios legisladores, quieren que existan muchos juicios laborales, por ejemplo, con el banco de datos, que es un gran eje de litigiosidad en muchos países. Ahora, pensar si la litigiosidad está bien o está mal, me parece que tampoco es una discusión a la que nos puede llevar el gobierno nacional. Lo que sí podemos pensar es que si ellos estaban en contra de los juicios, ¿por qué proponen institutos o modificaciones que van a generar mayores juicios? No lo digo yo como abogado local, sino que en todos los países en donde existe el sistema de banco de horas, por ejemplo, es como la ley en ese sentido, porque es la matriz de casi todos los juicios laborales. La Libertad Avanza propone en sus intervenciones legislativas que existan institutos que hayan mayor cantidad de juicios. Nos quieren confundir también, eso pasa, nos quieren desintegrar. Quieren una sociedad sin clubes, una sociedad sin sindicatos, una sociedad sin mutuales, una sociedad sin ningún tipo de célula social. Los tipos de inteligencia que utilizan son inteligencias que son muy avanzadas, que tienen que ver con generar algoritmos, con trabajar sobre cualquier tipo de teoría del caos. Así que tenemos que estar alertas, todas y todos, y tenemos que estar más que nunca generando unidad y evitar cualquier tipo de disgregación, porque nos quieren solos, encerrados en la una gran pantalla pregunta, Juan, yo valoro todas las posiciones, soy muy respetuoso, pero digo, ¿cómo le encontramos la vuelta al hecho de que la mitad de la población económica activa está en la informalidad? Yo sé que ni es el decreto de necesidad de urgencia de presidencia, no sé si será la reforma de la actual ley laboral en la Argentina, pero tenemos que avanzar porque estamos en el siglo XXI. Fabián, la misma discusión se dio en los 90, en donde se instauró el periodo de prueba. Yo no creo que la informalidad... Pero pasaron 35 años y seguimos igual o peor. Y los mayores índices de trabajo formal fueron entre el 2005 y 2009, con la vieja ley. A lo que voy yo, no creo que la ley nos cambie, nos permita generar nuevas dinámicas. Es como el gatopardismo, cambiar para que no cambie nada, digamos. Vamos a estar dentro de 25 años volviendo a discutir los mismos temas. Yo creo, todos los países necesitan acuerdos, en eso sí, yo comparto con vos, hay que sentarse a hablar. A mí me parece que las pymes tienen intereses mucho más parecidos al de sus propios trabajadores que al de los empresarios que tienen mayor poder concentrado. Esa discusión no está en la Argentina. El sistema de pymes en el derecho comparado, tanto en el español como en el alemán, por ejemplo, tiene muchísimos subsidios estatal. El pequeño y mediano empresario tiene un Estado presente. Esa no es una discusión que propone el gobierno nacional. Y el empresario que tiene 20 empleados, 5 empleados o 50 empleados,
realmente me parece el primer bastión donde se tiene que existir esto. ¿Por qué hablamos de reforma laboral y no hablamos de reforma tributaria? Eso en primer término. Y en segundo término también está la lógica de querernos hacer entender que una ley nos puede cambiar la forma de vivir, pero creo que tenemos igual leyes. Estamos comparando países con economías florecientes a una Argentina que está quebrada. También No sé, pero también la lógica que proponen ellos, entonces, es que nos comparemos con Colombia. Si uno va a los índices de trabajo no registrado de Colombia o de trabajo informal en Chile, por ejemplo, es mucho más preocupante, porque si nos quieren llevar a ese tipo de modelos, obviamente que hay que dar la discusión, porque son modelos sin sindicalización, son modelos con altos índices de trabajo informal. Yo por eso estoy diciendo esos modelos, porque son los modelos que el presidente en su plataforma dice que tendríamos que copiar, en su plataforma política, digo. Me parece que es muy importante establecer que ningún país desarrollado ha logrado crecer sin consensuar con todos los sectores. Seguramente la dirigencia sindical trabajará al respecto, y me parece que la mejor salud democrática para la población es ver cómo trabajadores y empresarios dialogan con el gobierno como puente. Ese es el modelo de la OIT, no es que estoy hablando de un modelo de otro planeta, es un modelo bastante básico que nos vienen bombardeando tanto la discusión que nos lo sacan de foco y que ahora estamos hablando de esto. Entonces me parece que tenemos que poner un poco de paños fríos y pensar qué país queremos, dónde queremos que nuestros pibes crezcan y cuáles serían las pautas normales para poder dialogar respecto de los disensos. Juan, como siempre es un gusto poder conversar con vos, es un debate que es enriquecedor y que seguramente vamos a poder mantener en el tiempo lo que resta de este año y el próximo cuando se instale el debate. Te dejamos un abrazo, seguimos en contacto. A ustedes les agradezco, cordiales saludos. Juan Andrés Pizzarello, abogado especialista en relaciones laborales. Bueno, el debate que se viene, ¿no? No hay... algunos dicen, se están quejando, no hay muchas precisiones, pero bueno, algunas cuestiones se van intuyendo. Y bueno, atención a esto que también marcaba el doctor Pizzarello, ¿no? Quizás antes de que llegue la nueva conformación del Congreso salga por DNU la reforma y después el Congreso no tenga que debatir la reforma de la ley, sino aceptar o no el DNU propuesto por el Ejecutivo. A mí ahí hay una cuestión no solo que me llama la atención, sino que remarco, Fabián, porque en todos estos años, te diría años, porque hace desde el 2015 que viene escuchándose fuertemente que se va a dar una reforma laboral que en forma tácita ya está dada, todos los argentinos lo sabemos, todos los argentinos y argentinas tienen 2, 3 trabajos, no, la mitad está en la informalidad, como bien lo decía Fabián. Los pibes vienen desde abajo. Yo lo que le digo a los sindicatos, hay todo un fenómeno en la Argentina que algunos lo ven, otros no, de los más jóvenes, ¿no? No estoy hablando de los adolescentes que votaron por primera vez. Hay un segmento de la población entre 18 y 40 años que viene impulsando otra mentalidad. Y me parece que si los sindicatos no se adecúan, toda esa gente que hoy está en la informalidad, porque la gran mayoría está en la informalidad, los va a pasar por encima, porque esa gente está reclamando poder ingresar al sistema. Y hoy da la sensación de que este sistema más parecido al del siglo XX que el siglo XXI los está taponando, los está limitando. Me parece que ese es un fenómeno que nadie ve y que los va a terminar pasando por encima. Yo no solo acuerdo completamente, sino que agrego algo a lo que estás diciendo, Fabián, que tiene que ver con en cómo van a ingresar al sistema, porque como bien marcabas durante la entrevista, más del 50% de los argentinos están en lo que se llama la economía informal. Claro. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, en mi casa, con mis padres, me pasaba que mi hermano, que es bastante más chico que yo, debatía mucho con mi papá acerca de hoy día nosotros no nos vamos a conseguir un trabajo de 8 horas en una fábrica para tener determinadas, digamos, prerrogativas aseguradas, porque no es ese el formato del trabajo el que existe en la realidad. Claro, por exacto. Lo cual, sí, lo que quería decir, Fabián, es que si el gobierno nacional
hace esta reforma laboral por decreto, yo creo que hay que prestarle atención más a el debate que ya puede estar dándose en las bases, no solamente en los sindicatos, sino en las empresas, también por parte de los profesionales, quiero decir los abogados, que son los litigantes de estos juicios laborales, y también ver cómo esta forma tácita del trabajo ya se incluye dentro de los debates próximos, que vuelvo a decirlo, había tiempo de hacerlo, ahora hay más tiempo para decir, van a hacer una reforma laboral por decreto, que por ver hacia, no tan atrás, un poco más atrás de por qué no se impulsó antes desde el Congreso de la Nación, si se podía hacer desde el Congreso de la Nación. Sería más saludable que se debata la reforma de la ley, que lo haga el Congreso, que no sea por un decreto de necesidad de urgencia. Creo que el gobierno está hablando, por lo menos hasta ahora, de que enviaría un proyecto al Congreso. Sería muy saludable que esto suceda, ¿no? Que el Congreso debata realmente por dónde tiene que pasar la reforma laboral y que no sea por decreto.